No. 27 veces más cara, Reyes Parejo, ese grupo mío. Muchachada querida, estamos a pocos días, a menos de 20 días para que comience la Copa del Mundo. Saben que serán 48 países, es decir que serán 12 grupos. Y acá la pregunta es, si tenés el tiempo justo, si estás ocupado, si no sabes qué hacer, ¿cuál es el grupo que mirarías? El negocio del fútbol nos va a demostrar cuál es el equipo, o mejor dicho, grupo más importante del Mundial. Video titulado Un Mundial, 48 equipos y la muralla de los 1.604 millones. Las 10 selecciones más valiosas del Mundial 2026 superan a las otras 38 combinadas. Mientras que las plantillas de Inglaterra, Francia y España están por encima de los 1.000 millones de euros, otras como Arabia Saudita, Australia y Uzbekistán ni siquiera llegan a los 100 millones. Mirá vos. Y no se trata de un número vacío. Desde Sudáfrica 2010 que los finalistas siempre se ubicaron en el top 10 de este ranking. Aunque al mismo tiempo ustedes podrían citarnos a Marruecos en 2022 que, estando en el puesto número 17 a nivel económico, venció a España y Portugal. Entonces, ¿cuál es la posición de cada equipo en la próxima cita mundialista? Y más importante aún, ¿qué tan relevante son estos datos para predecir lo que sucederá durante el torneo? A ver, la realidad es que si tu plantel es mucho más caro, probablemente tenés mejores jugadores y probablemente va a ser que llegues más lejos. Hay excepciones. Para responderlo, dadas la enorme cantidad de participantes, dividámoslos en 4 grupos. Aquellos que no alcanzan los 100 millones de euros, los que superan esa barrera pero no llegan a los 400, los que se mueven entre 400 y 1.000 millones y los 3 gigantes por encima de dicha cifra. Cabe aclarar que el precio de los conjuntos se calcula sumando el precio individual de cada jugador convocado al último partido. Ok. Por lo que los totales podrían variar una vez publicadas las listas oficiales. Dicho esto, empecemos con el bloque más humilde del torneo. La selección menos valorizada del certamen es por lejos Jordania con apenas 16 millones de euros. Y que siquiera alcance esa cifra tiene una sola explicación: Moussa Tamari. El atacante del Stade Rennais de Francia, cotizado en 6 millones, representa prácticamente la mitad del equipo. El resto milita en su liga local o en la de Corea del Sur, Malasia, Irak y Qatar, entre otras. Ahora bien, que los jordanos estén en el Mundial tampoco debería sorprendernos. Ya habían dado señales en la Copa Asiática 2023 al lograr el subcampeonato tras eliminar a Corea del Sur en la semifinal. O sea, Argentina enfrenta a la selección más débil realmente del Mundial a nivel económico, ¿no? Y es que detrás de su rendimiento hay años trabajando junto a la FIFA. A través de sus programas de desarrollo, la Federación Internacional ya ha destinado más de 6 millones de dólares a mejorar la infraestructura, incrementar la cantera y eventualmente elevar el nivel del deporte en toda Jordania. Aunque, si de crecimiento del fútbol interno estamos hablando, es imposible no mencionar a Arabia Saudita. Su liga ha pasado de valer unos 350 millones en 2023 a superar los 1.000 millones de euros en la ¡Qué locura, boludo! actualidad. Eso sí, el equipo nacional está lejos de ver ese aumento. Por más que el 90% de su plantilla se desempeña en la tan revalorizada competencia local, la selección apenas alcanza los 27 millones. Lo cierto es que, en esa liga de estrellas, no hay un solo futbolista saudí entre los 30 jugadores más valiosos. El mejor es Musab Al-Juwair con apenas 4,5 millones de euros. No obstante, eso no implica que los saudíes vayan de turistas al evento. En 2022 ya hemos visto lo que son capaces de hacer. Pero el Salem Al-Dawsari, ¿eso no es caro? Pese a una diferencia de 620 millones de euros entre los equipos, fueron los únicos capaces de derrotar a Argentina. Lo cual nos hace pensar hasta qué punto tiene sentido ver lo económico como un determinante. Ya llegaremos a eso. Siguiendo con nuestro ascenso, encontramos los primeros conjuntos de América como Curazao, debutante en una Copa del Mundo con una plantilla valuada en 28 millones de dólares. Además, también tenemos a Panamá, que creció 163% respecto a Rusia 2018, gracias a que prácticamente todos sus futbolistas actúan en ligas como la turca, la mexicana, el Brasileirao o la Championship inglesa. Finalmente, arriba de todo, y para cerrar este grupo, se encuentra Uzbekistán, siendo su primer Uzbekistán. Esperen, ya que voy a subir mi cámara que me va a hacer mejor. mundial. Ya presenta un equipo más caro que el de Australia, quien, no olvidemos, llegó a los octavos de final en Qatar 2022. A nivel valoración del equipo, la razón tiene nombre y apellido. Kusanov. Abdukodir Kusanov, el defensor de Manchester City, está tasado en 35 millones de euros. Él solo vale más que todo el plantel panameño. Una verdadera locura. Lo interesante es que algún momento de la selección nacional está directamente relacionado con un plan específico que diseñó el gobierno. Desde 2019, el Estado busca transformar al fútbol en un pilar nacional con metas muy concretas: elevar la participación de la población de 0,14 a 5% para 2030. Perfecto. Para ello, no solo invirtieron en infraestructura, sino que también financiaron directamente a los clubes con un presupuesto de 2,8 millones de dólares. Para ese tipo de ligas no es nada malo y los resultados ya están a la vista.
No solo obtuvieron su boleto del certamen, sino que en los últimos amistosos han estado a la altura de selecciones como Egipto y Uruguay. ¿Será una de las sorpresas del Mundial? Adentrémonos ahora en el segundo estrato, uno que podríamos llamar la clase media del torneo. Me refiero a aquellos países que superan los 100 millones pero no alcanzan los 400. Aquí está la mayor parte del evento, acumulando 20 de las 48 selecciones. Casualmente también es donde se concentra prácticamente todo el continente americano. Canadá con 129 millones de euros, Paraguay con 135, México con 169, Está bien, todo más de 100. Colombia con 301, Estados Unidos con 357, Uruguay con 362 y Ecuador en lo más alto con 367 millones. Muy bien Ecuador, chat. Enorme lo de Ecuador, ¿eh? Amigo, más caro que Croacia, más caro que Escocia, más caro que México, más caro que Japón, que tiene talento, que Colombia, o sea, que Suecia, boludo, o sea, que Estados Unidos, Uruguay, que tiene 3 o 4 mundiales o 2, no sé ustedes cuántos mundiales le cuentan, pero fuera de joda, el crecimiento de Ecuador es una locura y probablemente el 80% del valor de mercado de toda la selección sean Caicedo y la saga de defensores. No deja de llamar la atención que Paraguay y México, dos selecciones con tradición en el torneo, hayan estado tan rezagadas del resto. En lo que a los paraguayos respecta, vienen saliendo de un periodo crítico. Luego de aquella memorable participación en 2010 donde casi dejan afuera a la luego campeona España, se perdieron 3 mundiales consecutivos. De hecho, tampoco se esperaba que jugaran en 2026 hasta que llegó Alfaro e inició su renacer. Por suerte no se nota tanto que Evo escribió bien siendo paraguayo. México, por su parte, es un caso ligeramente diferente. Si bien lleva más de 3 décadas sin ausentarse en la máxima cita, su rendimiento dentro del torneo genera cada vez más dudas. En el último amistoso frente a Portugal, los silbidos de la afición lo dejaron más que claro. Tanto fue así que el mediocampista Javier Aquino declaró: si la afición va a abuchar, mejor que no vayan. Con este tenso escenario y una plantilla más modesta que la de Qatar, el objetivo sigue siendo el mismo: superar los octavos de final, algo que no consiguen desde México 1986. Quien sí llega con todas las expectativas. Es verdad que el último mundial que México pasa el quinto partido, o sea, ya el quinto partido, mejor dicho, nunca lo pasó, o sea, yo el quinto partido es el 86, pero en ese momento el quinto partido era llegar a cuartos. Ahora, el quinto partido debería ser el sexto. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Vos tenés 3 fases de grupo, tenés 16avos, tenés octavos, y el cuarto partido sea tu sexto partido. Pues vos te quedas semi, que es el séptimo, y al final que es el octavo. Deberías llegar a jugar 6 partidos México si quiere hacer algo histórico. Es su vecino del norte, Estados Unidos. Tiene la mejor generación de su historia: Pulisic y McKennie en la Serie A, Tillman en la Bundesliga, Robinson y Richards en la Premier League, Pepi en la Eredivisie y Cardoso en la Liga. Solo estos 6 futbolistas acumulan 237 millones de euros, más que todo México. El mismo entrenador, Mauricio Pochettino, dijo: tenemos que creer que podemos ganar el Mundial, porque si no, será complicado. Colombia y Uruguay también llegan con grandes figuras, siendo Luis Díaz, Daniel Muñoz, John Lucumí y Richard Ríos las de la selección cafetera y Federico Valverde la de la charrúa. Yo creo que Colombia tiene mucho talento, ¿eh? De verdad tiene mucho talento. Finalmente, el americano que lidera este grupo es Ecuador, gracias a Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié. Ahora bien, no nos podemos ir de este grupo de selecciones sin hablar del caso más curioso en cuanto a lo que clasificación respecta: Suecia. Pese a que no ganaron un solo partido en los grupos eliminatorios europeos, jugarán la Copa del Mundo. De los 6 partidos de la zona, Terrible, amigo, pero fue porque ganaron su grupo de la Nations League. Ni siquiera ganaron la Nations, ganaron su grupo. empataron 2 y perdieron 4. Y eso te mete al repechaje. El motivo tiene que ver con que la UEFA reserva una plaza en la repesca para cada ganador de la Nations League. Suecia terminó primera en la Liga C, la tercera en jerarquía, pero gracias a eso clasificaron a dicha instancia, donde finalmente se impusieron y lograron su boleto. Con estos 2 segmentos sobre la mesa, o sobre la pantalla mejor dicho, ya podemos plantear una de las ideas centrales para entender qué explica este ranking. Quizás no lo notaron, pero a medida que fuimos avanzando, cada vez mencionamos más jugadores localizados en las mejores ligas del mundo. Aquí nos referimos a la Premier League, la Liga, Serie A, Bundesliga y, por qué no, también la Liga 1 de Francia. Hay una relación clara en la que, a medida que subimos en el ranking, hay una mayor cantidad de futbolistas en esos torneos. Torral. El Es así. grupo más humilde, el promedio es de apenas un futbolista por selección en dichas competencias. Solo Haití, Túnez y Australia superan esa cifra. Cuando pasamos a la clase media, en cambio, el promedio de Que mirá Croacia, boludo, una locura. Mirá Austria, boludo. ¡Uy! jugadores en el Big Five Euro Mirá
Suiza! ¡Ey! Europeo sube a 10 por selección. Obviamente hay diferencias entre tener a un Federico Valverde, capitán del Real Madrid, y a un suplente de un conjunto francés que milita a mitad de tabla. Por eso es que, por ejemplo, Uruguay y Ecuador, pese a tener menos futbolistas en dichos eventos que otros como el Congo o Suiza, finalizan con un monto total de plantilla superior. Más allá de que las selecciones que mencionamos recién no son los casos, es interesante preguntarse qué sistema puede funcionar mejor, si el de tener una mega estrella rodeada de jugadores promedio o si tener varias figuras distribuidas por el campo. No sé qué opinarán ustedes al respecto. Dicho esto, yo prefiero varias. Avancemos hacia nuestro tercer estrato, donde ya encontraremos una media de 15 jugadores compitiendo en las mejores ligas de Europa. Este grupo, al que podríamos llamar clase alta, está compuesto por dos tipos de selecciones. Por un lado, las sorpresas y por otro, los depreciados. El primero de ellos refiere a equipos que muchos no esperarían encontrar en esta parte del ranking. Aquí nos referimos a Costa de Marfil con 426 millones de euros, Turquía con 440, Marruecos con 456, Senegal con 474 y Noruega cerrando con 504 millones. Aquí también tenemos selecciones que se sostienen gracias a grandes figuras, como es el caso de Turquía con Arda Güler y Kenan Yildiz y Erling Haaland de Noruega. Eso sí, los vikingos tienen otros 15 futbolistas que militan en las mejores ligas, además del gran Bodo Glimt que aporta 4 jugadores. Aunque si hay un país que merece especial atención dentro de los que mencionamos recién, ese es Marruecos. La manera en la que escalaron a esta posición es cuanto menos particular. Su estrategia se basó principalmente en la nacionalización de jugadores con ascendencia marroquí criados y formados en Europa. Tal es así que la federación lleva más de una década desarrollando esa red de captación en Francia, Países Bajos, Bélgica y España. Y vaya si tuvieron resultados. En Qatar 2022, donde se convirtieron en la primera selección africana de la historia en alcanzar las semifinales, más de la mitad de la plantilla había nacido o se había formado en el extranjero. Si miramos los 10 jugadores más caros de la selección, solo Abde es originario del país. Ashraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari nacieron en España. Adli, El Ainaoui y El Mourabet en Francia. Tabli y El Canouz en Bélgica y Mastroui en Países Bajos. Una verdadera locura. Pasemos ahora La vieron bien, la vieron. Aprovecharon el bug y dijeron, si se puede, lo hacemos. al segundo conjunto. También es verdad que son jugadores que no serán titulares en sus países de origen. También hay que decir eso. Mazraoui no sea titular en Holanda, boludo, por encima de Frenkie de Jong, me explico, por encima de Dumfries, por encima de Timber. Entonces, la realidad es que también entiendo la decisión. De países de este grupo. Bueno, y Brahim Díaz ni hablar. Los depreciados. Aquí tenemos a Bélgica, Brasil y Alemania. Los alemanes presentaron una plantilla de casi 900 millones de euros en Qatar 2022 y ahora figuran con 773. Es que están bajón Alemania, cuesta encontrar grandes figuras. Bélgica, por su parte, llegó a Rusia 2018 con un equipo de 754 millones de euros y hoy la cifra es de 534. Más de 200 millones de diferencia son el reflejo perfecto de una generación dorada que no tuvo recambio. Y además también, inclusive pensando que el mercado hoy en día, o sea, que es inflacionario, ese jugador probablemente hoy saldrá más caro que antes. O sea, De Bruyne, Prime, hoy en día saldría a 150 millones y quizás en su momento sale 120. ¿Me explico? Por ende, ni con la inflación también pueda compensar, porque bajó mucho el nivel. Sin embargo, el caso más llamativo de todos es el de Brasil. En Qatar 2022 era uno de los gigantes, con una plantilla que superaba los 1.000 millones. Hoy la cifra se encuentra 360 millones de euros más abajo. ¡Fua! La verde amarela no solo vio depreciarse a figuras como Neymar, Casemiro, Militao, Alisson o Fabinho, sino que pasó de contar con 22 jugadores en las grandes ligas a disponer de apenas 12 en la última lista. Aún así, está más que claro que nadie dudaría de su capacidad para pelear por el campeonato. No, igual también si vos vas a la cantidad de ligas, cantidad de jugadores por liga, tiene una banda de jugadores. El tema es que la lista no puede llevar a 8 o 9. O sea... Sobre todo si volvemos al dato que mencionamos al principio, desde Sudáfrica 2010, que todos los finalistas se ubicaron en el top 10, y ciertamente Brasil está en esa lista. Por lo que, sin más preámbulos, vayamos a los que más billetes generan y así poder ver la foto completa. España es quien ocupa la tercera posición con 1.310 millones, Francia la segunda por 1.360 y quien tiene la plantilla más cara de todas no es otra que Inglaterra con 1.620 millones. Fua, igual me parece exagerado, pero para mí el mercado de la Premier está tan inflado, amigo. 1.620 millones. Yo lo que siento es que aparece un jugador normalito del Bournemouth que hizo una buena temporada, está sexto en la Premier, y lo venden en 90 millones, boludo. Entonces voy a decir, está bien, ustedes ahora van a salir chicos con, bueno, Enzo, al Chelsea 120. Ya sé, boludo, pero es un caso. Inglaterra tiene muchos casos de jugadores así, amigo. Pues también te puedo devolver con la otra. McAllister 0.40 al Liverpool. ¿Me entendés?
Siento que está muy inflado, amigo, la Premier League. Es una verdadera locura. España e Inglaterra tienen el 100% de sus plantillas compitiendo en dichos torneos. Francia queda un escalón detrás por apenas 2 futbolistas, tratándose de N'Golo Kanté y Theo Hernández. Un punto interesante es que estas selecciones no solo tienen la mayoría de sus futbolistas en ligas top, sino que lo hacen específicamente en su torneo nacional. España, por ejemplo, concentra parte importantísima de su valor en el FC Barcelona con Lamine Yamal, Pedri, Fermín López y Pau Cubarsí como principales activos. Apenas el 30% de la plantilla compite fuera del territorio nacional. En Inglaterra, Bellingham, Kane, Rashford y Fikayo Tomori son los únicos que no juegan en la Premier League. Francia quizás es la única excepción, teniendo el 76% de sus futbolistas fuera del torneo local. Algo que dice bastante de la Liga 1 y veremos en los próximos videos. Sí, puro PSG. De esta manera completamos un largo recorrido por las 48 selecciones participantes, encontrando diferencias abismales que luego se reflejarán en partidos como Alemania versus Curazao, donde los teutones se presentarán con una plantilla 27 veces más grande que la del... ¡No! 27 veces más cara, Reyes Parejos ese grupo, amigo. Los caribeños. O también podríamos mencionar el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, donde únicamente Lucho Díaz vale más que todo el equipo uzbeco. Entonces, habiendo hecho este recorrido, la gran pregunta sigue siendo, ¿ese ranking sirve de algo? ¿El equipo humilde está condenado a la eliminación temprana y el título es algo reservado únicamente para los más ricos? Para mí, perdón que lo diga, pero sí, boludo. O sea, para mí es imposible que una selección que vale 200 millones gane el Mundial. No quiero ser hater. Para mí es imposible, amigo. Para mí es imposible. Igual decime que, por ejemplo, Croacia vale 2.70. Yo qué sé, Croacia hace magia y se mete, ponele, no sé. La respuesta es, como diría un economista, depende. Por un lado, Qatar 2022 está lleno de ejemplos de partidos que desafían la lógica del dinero. Argentina, luego campeona, arrancó perdiendo frente a Arabia Saudita, un equipo con 600 millones de euros menos. Francia, finalista del torneo, perdió ante Túnez, cuya plantilla estaba cotizada en apenas 62 millones frente a los más de 1.000 millones de los galos. Japón, una de las selecciones con menor presupuesto, repitió la hazaña de Costa Rica, liderando el grupo de la muerte junto a Alemania y España, ambas entre las 5 más caras del torneo. Por lo que esto sugiere que en el Mundial el valor de la selección no garantiza el éxito. Un aspecto a favor para que se den Sí, pero la realidad es que después cuando llegas al momento final no están esas selecciones. No está Túnez, no está Japón, no está Arabia. este tipo de historias es la poca cantidad de partidos que tiene el evento. En 90 minutos puede pasar cualquier cosa y eso es todo lo que hace falta para que una gran potencia quede eliminada. Como dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tras la consagración de Argentina, para ser campeón del mundo hay que ganar 6 partidos. ¿Qué equipo no puede ganar 6 partidos? Y aunque en el nuevo formato ampliado 48 selecciones el número sube a 8 encuentros, Técnicamente igual 6 partidos seguidos, ¿no? la lógica se mantiene. Pero entonces, ¿por qué dijimos que depende y la respuesta no es directamente que no afecta o que puede pasar cualquier cosa? Bueno, esencialmente porque también hay otras tendencias que son bastante contundentes, como la que les mencionamos al principio de que desde Sudáfrica 2010 hasta hoy todos los finalistas estuvieron en el top 10. La respuesta es que si bien puede ocurrir, y de hecho es muy probable que ocurra en la próxima Copa del Mundo, que una o dos potencias queden eliminadas de manera temprana, habrán otras que sí lograrán finalizar el trabajo. El problema es que para que un débil se lleve la corona no necesita tener una noche increíble, sino 5 o 6 noches increíbles. Claro. Y de ocurrir eso, Y que sean a partir de octavos. Esa noche es increíble, ¿no? Si no te quedas afuera temprano. como lo mencionamos en otro video, en realidad el error estaría más de nuestro lado por haberla considerado una selección débil. ¿Ustedes qué creen? ¿Con el nuevo formato, alguno de los equipos de los estratos más bajos tiene posibilidad de llegar a las instancias finales o la brecha económica es demasiado amplia como para que logren hacer todo el camino hasta el final? No olviden suscribirse y compartir este video con 3 personas para tener buena suerte. Nos vemos la próxima. Enorme, chicos, video de negocio de fútbol. Primero decirles, enorme video. Yo después voy a hacer probablemente otra predicción más, como creo que sería la tercera ya del Mundial, pero 24 horas antes de que arranque la Copa del Mundo. Yo creo que sea una selección que puede llegar a demostrar y a pegar fuerte en el Mundial, creo yo, por cómo quedó cuando yo hice el sorteo, es Noruega. Creo yo que es una selección que puede llegar a meterse, quizás soñando muy grande, entre las 4 mejores selecciones del Mundial, sin ser las típicas Inglaterra, Brasil, Francia, España, Portugal, siendo que es esa selección que tiene mucha menos capacidad económica y puede quizás meterse. Pero después ya en el eslabón de los 300 millones, que quizás ahí está Croacia, está Colombia, está Ecuador, está Uruguay. A ver, no es imposible, la realidad es que no es imposible, pero es poco probable que llegue alguna de esas a semifinales. Yo las pongo a muchas en cuartos. El tema es, la semifinal ya es un escenario para pocos. De hecho,
solo para 4. Así que nada, muchachos, déjenme su like, su comentario y háganse el negocio del fútbol por dejarme ver sus videos que son, la verdad, un lujo y una reliquia para los que nos gusta el fútbol. Cuídense mucho. ¡Chao!